integrales de superficie. Entonces, para empezar, vamos desde lo sencillo y lo básico. ¿Cómo nosotros representamos a las integrales de superficie? Las integrales de superficie usualmente se notan como una doble integral S. Dense cuenta que ya no ponemos R, ya no ponemos Q. Cada integral por lo general tiene su notación. Entonces vamos a ver las integrales de superficie. ¿Cómo yo represento una integral de superficie? Entonces, una integral de superficie se representa como una doble integral sobre S, donde S es la superficie. Bueno, aquí tendría una función f que depende de x, y, z. De S, podría ser de esa manera. Entonces nosotros, bueno, realmente puede ser una función que dependa de x, de x, de y, de z, pero lo importante es que ahí tengo una función. Entonces, ¿de dónde sale la motivación de utilizar integrales de superficie? Nosotros teníamos en cálculo de una variable, ¿para qué utilizamos las integrales? Una única integral para calcular el área bajo la curva. Integrales dobles habían diferentes aplicaciones, pero entre ellas era para calcular áreas y volumen. Integral triple para calcular volúmenes. La integral de superficie, ¿para qué a mí me sirve? Supongamos que yo quiero pintar una pelota, ¿verdad? Yo tengo aquí una pelotita y yo la quisiera pintar. Ojo, yo la quiero pintar. Entonces yo me pregunto, ¿cuánta pintura yo necesito para yo coger y cubrir? ¿Cuánto yo necesito? Supongamos que yo estoy con un presupuesto limitado y digo, ¿cuánto me voy a tomar para comprar la pintura más barata? Dependiendo, ver cuánto yo me voy a gastar para pintar toda esa bola. Entonces, toda esa esfera. Entonces yo digo, bueno, ¿a mí qué me da la integral de superficie? Dense cuenta que la integral doble me daba áreas y volúmenes y la integral triple me daba volúmenes. Ahora, cuando yo utilizo integral de superficie, lo que me da es el área, pero de la superficie. Es decir, si yo cogiera y quisiera pintar, ojo, pintar, no llenar, pintar esa esfera, entonces eso es lo que me calcula a mí, por ejemplo, mi integral de superficie. Es decir, cuando yo ya estoy interesado, no por así decirlo, en el sólido como tal, sino solo en la superficie del sólido. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a empezar a trabajar con integrales de superficie. Dame un segundito, borro esto por aquí. Ahora bien, de nuevo, como voy mencionando ciertas cositas que siempre menciono, cuando nosotros hablábamos de integrales, por ejemplo, dobles, nosotros sabíamos que cuando yo tenía aquí esto sobre una región, ¿esto qué me calculaba? A esto me calculaba a mí, me calculaba un área, mientras que yo sabía que cuando yo ya tenía ahí una funcioncita, por ejemplo, que yo podía tener una función f de x, y, de a, lo que me calculaba esto era el efecto de esa función sobre esa área, que podría ser que era densidad en cada punto, podría ser carga en cada punto, ¿verdad? Pero lo importante es que eso me calculaba un efecto sobre R o en R. Ahora bien, para cuando nosotros trabajamos con integrales triples es algo más o menos similar. Yo cuando estoy la integral triple sobre un sólido Q, esto me calcula un volumen. Mientras que cuando yo tengo integral triple sobre Q y aquí una función, yo ya no, con eso ya no estoy calculando volumen, estoy calculando el efecto de nuevo, el efecto de esa función sobre ese sólido, sobre Q. Ahora bien, entonces una lógica similar se usa más o menos acá. Cuando yo tenga la integral de superficie de S, esto lo que me va a calcular es el área, ojo, el área de la superficie, el área de la superficie. Me va a calcular el área de la superficie. Mientras que cuando yo ya tengo una funcioncita aquí, por ejemplo, yo voy a tener f de x, y, z, de ese, yo estoy calculando también una integral de superficie, pero ahora esto lo que me está calculando va a ser el efecto, y lo voy a poner aquí porque aquí viene una pequeña diferencia, el efecto de una función escalar, ojo, escalar sobre o en la superficie, sí, sobre la superficie, sobre la superficie. Entonces, dense cuenta, aquí yo únicamente estoy trabajando con la superficie, por así decirlo, con el pedacito como lo que les trato de decir es que solo estoy trabajando con la partecita de afuera, por así, ya no considero el sólido como tal. Entonces yo estoy calculando el área de la superficie, como les dije, si yo tuviera una pelota y quisiera pintar esa pelota, yo me pregunto cuánto, o yo quisiera cubrirla con una tela, yo digo cuánto de tela yo necesito para cubrirla, eso es lo que calcula esta integral. Entonces ya sabemos que esto me calcula un área y esto me va a calcular el efecto de una función escalar sobre la superficie. Ahora bien, ¿por qué menciono que la función es escalar? Porque luego vamos a ver que esa función, cuando ya no es escalar, sino que es un campo, entonces eso también va a ser una integral de superficie, pero ahora va a ser con lo que se conocen la siguiente semana como las integrales de flujo. Es decir, yo ahora voy a medir o voy a calcular el efecto que tiene un campo cuando atraviesa una superficie.
cuando yo tengo una superficie, quiero un campo, que por ejemplo puede ser un campo de agua. Imagínense, yo tengo un campo de agua. Ustedes cuando meten, por ejemplo, su mano al río, ustedes sienten que hay el flujo del campo de agua. Un segundito que me están llamando. Discúlpenme un segundito, es que tengo una persona enferma en casa, así que un segundito, dejen ver qué está pasando. Y ahora sí, disculpen la interrupción. Disculpen si estaban llamando, no sabía qué era. Ahora sí, estoy corriendo. Ahora sí, bueno, entonces, de nuevo, lo que les mencionaba, ¿por qué específico que es escalar? Porque luego cuando trabajamos con campos, por ejemplo, les dan un campo de agua, ¿verdad? O un campo magnético. Entonces, por ejemplo, para poner siempre que este ejemplo me cache, cuando ustedes meten su mano en un río, ustedes sienten el efecto, su mano en este caso, la superficie, ustedes sienten el efecto de ese campo atravesando su mano. Eso es lo que calcula la integral de flujo, que se va a ver la siguiente semana. Entonces, por eso especifico que estamos trabajando con funciones escalares. Entonces, bueno, nada más bonito que poner un ejemplo. Ah, otra cosita. De nuevo, nosotros ya sabemos entonces cada una de estas cositas. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo calculo una integral de superficie? ¿Cómo yo calculo una integral de superficie? Tengo, ¿verdad? Aquí una integral, ¿verdad? Voy a ponerle en el caso más general. Yo aquí tengo una función y aquí yo tengo un ds. Ahora bien, la situación es que cuando nosotros ya estemos calculando integrales de flujo, a mí me va a interesar saber qué yo pongo en vez de este ds. Es decir, nosotros tenemos dos opciones aquí para poner este ds y eso va a depender a mí cómo me estén dando la función. Si a mí la función me la dan de manera explícita, es decir, que yo puedo expresar a una variable en función de las otras dos, es decir, ojo, si a mí me están dando aquí la superficie, aquí, si me dan la superficie de manera explícita, es decir, una variable la puedo expresar en función de las otras dos, que por ejemplo podría ser esta, que z sea igual a f que depende de x y y, entonces el ds, lo que yo coloco en el ds, va a ser igual a la raíz de 1 más la derivada parcial de esta función que yo tengo aquí con respecto a las variables, por así decirlo, independientes, con respecto a x al cuadrado, más la derivada parcial de f con respecto a y al cuadrado de a. Entonces aquí yo ya tengo un diferencial, yo ya tengo ahí un diferencial de área que podría ser bien de x de y de x, eso lo elijo después. Pero ahora bien, ¿por qué una vez que yo ya cambio el ds, entonces esta integral pasa a ser una integral doble? Ya la voy a calcular simplemente como una integral doble, es decir, cuando yo ya cambie el ds, eso es lo único diferencia que tiene con la integral doble. Yo ya cambio el ds, ya voy a ver cuál es la otra opción. Entonces esto ya pasa, ya simplemente la convierto en una integral doble, o sea, la integral doble sobre alguna región, esta función f de x, y, z, en este caso suponiendo que yo cambié el ds por esa expresión, me quedaría entonces 1 más la parcial de f con respecto a x al cuadrado más la parcial de f con respecto a y al cuadrado por un dA. Y simplemente eso es calculado una integral doble. Pero ojo, esto era bajo el supuesto de que nosotros teníamos que podíamos que la superficie me la dan de la siguiente manera. Es decir, yo puedo expresar una variable en función de las otras dos. Ahora bien, no todas, no siempre me van a, no, yo no siempre puedo hacer eso.
por ejemplo, incluso a veces hay funciones, por ejemplo, que podría ser la esfera. Es verdad, puedo despejar, pero por lo que en un inicio me la están dando de forma implícita. Entonces, cuando a mí me la superficie me la están dando de una forma implícita, es decir, de la forma en que f depende de x, y, z, y esto está igualado a cero, entonces, ¿cómo yo voy a calcular de SDS? O yo qué pongo en SDS. SDS va a ser igual a la raíz de la parcial de f mayúscula con respecto a x al cuadrado, más la parcial de f con respecto a y al cuadrado, más la parcial de f con respecto a z al cuadrado, sobre el valor absoluto. Mucho ojo con estos valores absolutos. Así como cuando sacábamos el valor absoluto en el cambio, cuando hacíamos cambios de variables, aquí también es importante analizar las cosas. Sobre, aquí usualmente se le pone la parcial de f con respecto a z. Ahora bien, pero si ustedes ya revisaron un poquito Villena, se van a dar cuenta que esto a veces cambia. Aquí a veces va x, aquí a veces ponen y. Es decir, esta partecita aquí a veces ponen X o a veces también ponen Y. Entonces, ¿cómo yo voy a saber en el denominador con respecto a qué parcial tengo que sacar? Y yo siempre lo doy como un pequeño consejo para que lo vean de una manera súper sencilla. Por si acaso aquí era el de A, no se olvide. Entonces, si ustedes están calculando la integral de flujo, la parcial que ustedes van a poner en el denominador se los va a indicar el eje perpendicular a donde ustedes estén haciendo la proyección. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes están sacando la integral le están sacando la integral de superficie y ustedes, supongamos, van a proyectar sobre este eje, supongamos, sobre el plano, sobre el plano XY, entonces, ¿cuál es el eje perpendicular a este plano? Es el plano Z. Entonces, aquí es donde entonces sacan en este denominador la parcial con respecto a Z. Ahora bien, si es que ustedes cuando hagan la proyección, porque obviamente recuerden, esto pasa de ser una integral, eso pasa a ser una integral de superficie cuando yo cambio el ds a ser una integral doble que hemos calculado toda la vida. Entonces, supongamos que ustedes la proyección lo hubieran hecho acá, en el plano XZ. Entonces, ¿cuál es el eje perpendicular a ese plano? Es el eje Y. Entonces, si es que ustedes están bajo esta situación, entonces lo que pondrían aquí es la parcial de f con respecto a y. Y entonces lo hacen de manera similar cuando están haciendo con respecto a la otra proyección, al otro plano. Entonces, muy importante que sepan. Entonces, solo de las maneras en las que yo cambio el S van a depender si a mí me dan o de una manera la función o de otra manera. ¿Y cómo las consigo? De esta manera de aquí. Entonces, suponiendo que yo podía hacer esto, entonces yo digo, bueno, el ds que yo tenía acá lo cambio por justamente lo que yo sé que yo ya conozco esta expresión. Entonces yo digo, perfecto, entonces simplemente esa integral pasa a ser una integral de superficie a calcularse por medio de una integral doble. Y esto ya sabemos de sobra cómo hacerlo. Entonces, nada más bonito que poner un ejemplo. Entonces vamos poniendo un ejemplito aquí de cómo calcular estos ejercicios. Entonces vengo para acá, denme un segundito que por aquí tengo el ejemplo. Aquí. Entonces me dicen lo siguiente. Vengo para acá. Perfecto. Entonces déjenme copio el ejercicio. Cópiate. Un segundito que se está copiando, perfecto. Entonces vamos a ver este ejercicio de aquí. Ok, ya. Entonces me dicen, bueno, sean las superficies, dense cuenta que me están dando dos superficies. Me dicen z igual 2 menos raíz de x al cuadrado, y al cuadrado, y S2, x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Entonces me dice, calcule el área de S1 ubicada en el interior de S2. Dense cuenta aquí, no me están pidiendo áreas, no me están, bueno, sí me están pidiendo áreas, pero ya vamos a ver. No me están pidiendo volúmenes, entonces yo digo, bueno, entonces integral triple descartada. Entonces vamos a ver cómo realizamos este ejercicio. Solución. Entonces directamente, como a mí me están pidiendo, ojo, me están pidiendo que el área de S1. ¿Y S1 qué es? Es una superficie. Me están pidiendo el área de una superficie. Perfecto. Entonces, lo que me están pidiendo, recuerden, yo digo, bueno, me están pidiendo una integral sobre una superficie de S. ¿Por qué de S? Porque yo recuerdo que cuando yo quiero calcular área de superficie, simplemente la función que se toma aquí es 1. Yo digo, perfecto. Ahora bien, entonces, de nuevo, como siempre venimos haciendo con las integrales, cuando yo quiero hacer uno de estos problemas que involucran integrales, necesito, lo recomendable es primero graficar para tener una mayor idea de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, paso número 1, graficar. Graficar. Entonces, para graficar yo necesito primero saber qué es lo que voy a graficar. Entonces, nosotros tenemos que S1, es decir, la superficie, es 2 menos la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y digo, bueno, tal vez ahí no lo reconozco tan sencillo. Entonces, paso este 2 al otro lado y tendría z menos 2 igual a menos la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y digo, perfecto, esto sí ya es un poquito más reconocible y simplemente es
parte, bueno, aquí de hecho, sí, podemos incluso seguir elevando un poquito más, tendríamos z menos 2 al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto sí ya deberían reconocerlo. Esto es un bicono. Pero ojo, como partimos de aquí, dense cuenta, como partimos de una, como estamos partiendo, no, sí, es un bicono. Tenemos aquí, vamos a tener aquí un bicono. Ya, entonces eso es lo que tenemos que graficar. ¿Y esto de aquí qué es? Ah, pues esto de aquí, si se dan cuenta, es x, tenemos x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Esto, en teoría, sería una circunferencia en R2, pero como nosotros estamos trabajando en R3, lo que se hace se extiende hacia el eje Z, ¿verdad? Entonces, simplemente esto es una superficie. Esto es una superficie cilíndrica. Entonces vamos a graficar cada una de esas cositas. Entonces yo vengo para acá y digo, bueno, voy a ubicar mi bicono. Dense cuenta que este bicono es un bicono que está centrado ¿en dónde? En 0,0,2 y yo tengo aquí mi superficie cilíndrica. Entonces venimos y pongo acá mis ejes. Pongo mi eje X, pongo mi eje Y y pongo mi eje Z, ¿verdad? Entonces vengo para acá y pongo mi bicono está en 0,0,2. 0,0,2. Entonces vengo y grafico mi bicono. Vengo para acá, vengo para acá. Aunque una pequeña anotación aquí es que dense cuenta que yo partía ¿de dónde? Yo partía de tener la raíz negativa, es decir, yo solo quiero la parte del cono, es decir, la parte para abajo, es decir, la parte negativa, esta partecita de aquí del bicono. Ah, ya, perfecto. ¿Por qué? Porque partíamos de la raíz, como cuando teníamos z igual raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, solo tomábamos la parte superior. En este caso, como teníamos la raíz negativa, tomamos la parte de abajo. Y bueno, entonces yo voy a tener que esta partecita obviamente se extiende para acá abajo. Yo aquí tengo la mitad, mi semicono, ¿verdad? Ahora bien, yo vengo para acá y lo que voy a graficar es la superficie cilíndrica, que en este caso sería es una circunferencia. Bueno, lo podemos ver como una circunferencia que está centrada en 1,0. Entonces voy y me ubico en el punto en x1, en y0. Entonces sería aquí de radio 1. Entonces más o menos sería, vengo para acá y esto se extiende hacia acá. Entonces dense cuenta. Venimos y ya tenemos, entonces, esa es mi superficie. Entonces, dense cuenta que ahora nosotros aquí tenemos que aquí, esto es la porción de la superficie que está dentro, dense cuenta, está dentro de ese cilindro. Entonces, justamente eso es lo que queremos calcular, el área de esa porción que yo he pintado ahí en moradito, es decir, el porcentaje de del área de superficie, pero solo del pedazo del cono que esté dentro de ese cilindro, que justamente eso era lo que me pedían a mí, porque me daban dos superficies y me decía, bueno, calcule el área de ese uno, perfecto, pero solo quiero el pedazo de ese cono que esté ubicada dentro, es decir, en el interior de ese 2. Y eso es lo que yo quiero calcular. Yo quiero calcular cuál es esta área de aquí. Y digo, ah, perfecto. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Por una integral de superficie. Entonces nosotros decimos, bueno, integral S de S. Ahora bien, yo vengo para acá y yo digo lo siguiente. Yo digo, este de S tengo dos opciones para calcularlo. Si es que la superficie yo la puedo despejar como función de X y de Y, o si me la están dando de forma implícita, lo calculo de otra manera. Entonces, para eso yo digo, bueno, ¿cuál es mi superficie? Mi superficie a la cual yo le voy a calcular el área es S1. Entonces, es mi superficie Z igual 2 menos la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí podemos entonces yo ya me doy cuenta que la superficie me la están dando ¿de qué forma? De la forma que justamente les mencionaba aquí. Es decir, que a Z la puedo expresar como la superficie la puedo expresar en función de las otras dos variables, de X y de Y. Ahora bien, ¿para qué a mí me sirve saber esto? Porque entonces yo, dependiendo en cómo a mí me están dando la función, sé cómo voy a yo obtener el ds. En este caso, el ds, como les mencionaba, va a ser entonces la raíz de 1 más la parcial de f con respecto a x al cuadrado más la parcial de f con respecto a y al cuadrado de a, un diferencial de área. Entonces vamos a calculando s de s. De s, entonces, bueno, de hecho, primero vamos calculando las derivadas parcial, estas que tenemos aquí. Calculamos la derivada parcial de f con respecto a x. Yo digo, perfecto, si yo derivo esta expresión con respecto a x, me quedaría menos
1 medio raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. De ahí regla de la cadena, me quedaría 2x. Se va. Y entonces me quedaría menos x sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y digo, perfecto. Entonces ya tengo la derivada con respecto a x. Saco la derivada ahora con respecto a y. La derivada con respecto a y me va a quedar derivando esta expresión z, pero con respecto, porque recuérdense que a su vez esto es f que depende de x y y. Si yo derivo eso con respecto a y, simplemente me queda menos 1 medio sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, regla la cadena por 2z. Se simplifica y me queda menos z sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y digo, perfecto, entonces yo tengo estas derivadas. Entonces ya encuentro cuál es el ds. El ds va a ser igual a la raíz de 1 más esta derivada de aquí al cuadrado, es decir, menos x sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso al cuadrado, más, déjenme darme un poquito más de espacio, perfecto, más aquí la derivada con respecto a y, menos y sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado y todo eso elevado al cuadrado. Y de ahí por un diferencial de área. Yo digo, perfecto. Entonces aquí vamos simplificando un poquito más. Tendríamos que este ds, sigo por aquí, el ds va a ser igual a la raíz de 1 más x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado por un dA. Sumando, ¿qué tenemos? La raíz de 1 más, aquí sumamos, me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? De A. Y entonces esto simplemente, si me dense cuenta que lo simplifico, me queda 1, de donde entonces tengo 1 más 1, raíz de 2 de A. Le digo, perfecto, entonces ya tenemos ¿qué? Ya tenemos el diferencial de S, que por usualmente esto es la parte más, digamos, más complicada de ver. Porque ya una vez que ya tengo esto, ya simplemente lo que tengo que calcular es una integral doble. Porque yo recuerdo que esto, la integral de superficie, cuando yo ya tengo el ds, entonces esto pasa a ser una integral doble sobre una región, en este caso el ds que hemos calculado es raíz de 2 de A. Y digo, perfecto, entonces ya simplemente basta resolver esa integral. Pero nosotros podemos venir para acá y vemos que esto es raíz de 2 por la región de A. Y yo que les dije hace ratito, que esto, ¿qué me calcula a mí? Esto es el área, pero ¿el área de qué? El área de la región. Y entonces yo digo, bueno, ¿cuál es mi región? Es decir, ¿dónde está mi proyección? Entonces yo digo, bueno, vengo para acá y nosotros decíamos, bueno, el área, dense cuenta que el área que yo quería sacar, el área de superficie era este de aquí. Pero yo, ¿en qué región? ¿Sobre qué región yo estaba calculando esa área de superficie? Sobre esta que yo tenía aquí, ¿verdad? Y esta región de aquí, ¿qué era? Esa región era x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, ¿verdad? Ese circulito, es decir, esa región era esta que tenemos aquí. Era esta. Esta era mi región. Entonces aquí podría ponerme a utilizar cambios polares, podría ponerme a utilizar cambios polares, definir límites, pero una de las cosas que yo sé cuando yo directamente me queda esto, que es súper bonito que me quede, yo sé que simplemente esto va a ser el área y mi región, el área de R y mi región que yo tengo ahí es un círculo. Yo conozco una expresión directa para calcular el área de un círculo, claro que la conozco. Yo sé que es pi por radio al cuadrado. Y entonces dense cuenta, el radio de esta circunferencia aquí, ¿cuál era? ¿Cuánto era? 1, ¿verdad? Entonces simplemente me quedaría que esta área de aquí, el área, que no sería nada más que la integral doble R de A, es pi por radio al cuadrado, es decir, por 1 al cuadrado. Entonces esto sería pi. Entonces la respuesta de esa integral de superficie sería raíz de 2 por pi. Y así como en un examen, tal vez, yo he visto un problema de examen que se hace exactamente lo mismo. Si te toca, por ejemplo, si tú tienes ahí un cuadrado, si tienes una superficie, digo, una región que tú sabes directamente una fórmula para eso, y entonces tú sabes que te queda esta expresión, entonces en vez de ponerte a calcular esta integral, directamente pones el área que tú ya la conoces. Ahora bien, si no la conocías, pues de ley te tocaba ponerte a definir los límites de integración y resolver esa integral. Pero en este caso, entonces, esta área que nosotros tenemos aquí, el área de qué? Del bicono, dense cuenta, el área de este bicono que habíamos puesto aquí, entonces es raíz de 2 pi. Es decir, va a ser el área del bicono solo teniendo en cuenta cuando yo estoy considerando simplemente la región que está en simplemente la parte del cono que está dentro de ese cilindro de ahí.
Eso entonces es la manera entonces como nosotros calculamos integrales de superficie. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado claro? Si hay alguna duda, me pueden ir informando hasta eso, yo voy poniendo otro ejercicio. Entonces, Profe, dígame. o sea que lo que calculamos ahí fue como que suponiendo que como que el círculo que nos están dando es un mantel y lo ponemos encima del cono, ¿no? Entonces, Sí, estamos sí, calculando esa área que cubre en el cono con respecto al círculo, ¿no? sí, perfecto. Eso, no, no lo podrías haber dicho mejor. Es exactamente el área de ese mantel que tú pones sobre el cono, que justamente concuerda con el que está dentro del cilindro. Entonces, porque obviamente si tú hablas de superficie del cono, pues como ese cono se extiende, hacia infinito, el área en sí del cono es infinita, porque eso se va extendiendo. Pero si tú ya la restringes a, por ejemplo, yo quiero del cono solo el pedacito que está, yo quiero cubrir, por ejemplo, suponte que eso era una mesa, como tú me acabas de decir, y ese pedazo de cono, yo digo, eso, imagínate que fuera una mesa, y yo quiero saber cuánto tiene que medir, cuál tiene que ser el área del mantel que, para yo poder poner y tapar esa partecita de ahí. O, por ejemplo, cuál tendría que ser el área de una tapa para yo poder tapar eso. Entonces, eso es lo que calcula la integral de superficie, calcula el área de una superficie, por eso se llama integral de superficie. ¿Ahí quedó claro? Sí, profe, es que tenía esa cierta inquietud. Gracias. Ya, ya, perfecto. Entonces, déjame que estaba haciendo, copiando el ejercicio. No, pero sí está correcto, está totalmente correcto. Eso es lo que diferencia estas integrales del resto. Dense cuenta que ninguna de las integrales anteriores que hemos venido haciendo hacía eso, de calcularme el área de la superficie. Venimos para acá. Entonces me dice, ahora bien, me dice, encuentre el área de la superficie de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado acotada entre dos planos. Ah, perfecto. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver si a mí me están pidiendo primero, a mi solución. A mí, ¿qué me están pidiendo? Área de superficie. Si a mí me dicen, yo veo área de superficie, yo directamente pienso integral de superficie. Es decir, el área es la integral sobre la superficie de S. Eso es lo que con eso yo calculo área de superficie. Ahora bien, tengo que ver a qué le estoy sacando el área. Entonces, para eso, quiero el área de superficie de esta esfera, pero no de todas. Yo conozco una expresión para calcular el área de una esfera. Sí, 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 ahí está por internet alguna fórmula, pero yo no quiero de toda la esfera. Yo solo quiero de un pedacito, saber de un pedacito de esa esfera, es decir, la que está acotado por el plano z igual 2 y z igual 3. Entonces vamos a graficar. De nuevo, para siempre sacar estas integrales es recomendable coger y graficar. Graficar. Perfecto. Entonces nosotros vamos a graficar esa partecita. De ahí de donde nosotros tenemos entonces, pongo aquí mi eje y mi eje. Tengo eje X, tengo eje Y, tengo eje Z. Esta partecita que yo tengo aquí es una esfera, ¿verdad? Que está centrada en 0, 0, 0 y tiene radio 4. Entonces yo digo, bueno, vengo para acá y ubico mi esfera. Ahora bien, esa va a ser mi esferita de radio 4. Ahora bien, yo quiero, dense cuenta que me dice que está acotada por los planos z igual 2 y z igual 3. Ah, perfecto. Entonces vengo y lo corto a la altura de z igual 2, más o menos, y vengo y lo corto a la altura de z igual 3, un poquito más arriba, ¿no? Entonces dense cuenta, esto me va a definir, lo voy a poner aquí en otro color, un amarillito, dense cuenta, esto más o menos aquí hay una intersección, acá va a haber otra intersección. Entonces, dense cuenta, yo lo que quiero calcular entonces es esta área que está es el área perteneciente, yo quiero calcular el área perteneciente a la esfera, pero únicamente esa que pintaba en amarillito, es decir, la que está delimitada por esos dos planos. Justamente esto que estoy pintando en amarillo. Ojo, no estoy hablando de volumen, estoy hablando del área de la superficie. Entonces, ahora bien, vamos a hacer eso. Entonces, para eso nosotros decimos, bueno, integral de superficie de S. Entonces nosotros decimos, bueno, yo sé que lo que radica en este problema es cambiar ese DS por alguna expresión. Entonces yo digo, bueno, yo aquí tengo dos opciones para cambiar el DS. Si es que me dan la superficie de manera explícita o si me dan la superficie de manera implícita. Eso va a depender de cómo yo calculo el DS. En este caso, podrían decir, profe, pero te puedes poner a despejar y puedes decir que Z, entonces raíz de, bueno, más o menos raíz de 16 menos Z al cuadrado, digo, menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Sí, pero también lo podemos ver directamente como lo podemos ver como que está en forma implícita, es decir, yo tengo que mi superficie
mi superficie es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 16. Entonces digo, bueno, como para aclarar y no repetir mucho lo que hicimos en el ejercicio anterior, digo, bueno, lo voy a calcular de esta manera. La superficie me la están dando de forma, en un inicio, implícita. Entonces digo, perfecto. Entonces, ¿cómo se calcula el ds? El ds va a ser la raíz de la parcial de f con respecto a x al cuadrado, más la parcial de y de f con respecto a y al cuadrado, más la parcial de ¿qué? De f con respecto a z al cuadrado, sobre la parcial de f con respecto a una variable. Ya vamos a ver cómo yo defino dónde voy a poner con respecto a qué variable saco, de a. Entonces, esto es lo que a mí me queda pendiente por el momento. Definir con respecto a qué variable yo voy a derivar f. Entonces, nosotros vamos a ver esta parte. Entonces, esta función f que a mí me están dando en teoría, ¿cuál es? Es f de x, y, z. Es decir, la superficie sería x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 16, ¿verdad? Esa sería. Porque cuando lo igualo a cero, justamente me da mi superficie. Entonces vamos calculando las derivadas parciales. La derivada parcial de f con respecto a x simplemente me quedaría 2x. La derivada parcial de f con respecto a y me quedaría 2y. Y la derivada parcial de f con respecto a z me quedaría 2z. Perfecto. Entonces ya teniendo esto, vengo y lo voy a reemplazar acá. Entonces tendría que el ds es igual a ¿qué? A 4, porque aquí me quedaría 2x al cuadrado, me quedaría 4x al cuadrado, y lo mismo para el resto, me quedaría 4y al cuadrado, más 4z al cuadrado sobre, ¿verdad? Aquí me falta ver la f con respecto a qué variable. Entonces, para eso, ¿cómo lo vamos a ver? Recuérdense que obviamente cuando yo ya cambie el ds, voy a generar un integral doble. Yo tengo que obviamente cuando hago integrales dobles tener una proyección. Entonces, la proyección la pueden hacer como ustedes quieran, ¿verdad? Ustedes pueden coger y proyectar en alguno de los planos. Justamente dependiendo en qué plano ustedes proyecten, dependiendo del plano donde ustedes vayan a proyectar, es que van a elegir esta partecita de aquí. Yo voy a proyectar sobre el plano XY, es decir, más o menos, dense cuenta que la región, si ustedes cogen y proyectan, va a ser algo más o menos así, ¿verdad? Ustedes, es decir, ustedes están integrando solamente en esta partecita de aquí. Ah, perfecto. Entonces, simplemente por el gráfico yo sospecho que es más o menos así. Entonces, como, ojo, ¿dónde voy a proyectar para calcular mi integral doble? Ah, ya, yo voy a proyectar en el plano XY. Entonces yo digo, bueno, como yo estoy haciendo mi proyección aquí en XY, ¿cuál es el eje perpendicular a ese plano? Justamente es Z. Entonces yo derivo con respecto a Z. Ese es el criterio que con el cual nunca se van a perder para calcular integrales. Entonces ustedes dicen, bueno, al momento de yo calcular al momento que yo voy a calcular mi integral doble, ¿dónde yo quiero proyectar? Si yo proyecto en este plano, yo veo cuál es el eje perpendicular. El eje perpendicular es Z. Entonces derivo con respecto a Z. Y bueno, esta derivada ya la teníamos, ¿verdad? Entonces, simplemente, aquí era dA. Simplemente me quedaría que el ds va a ser entonces la raíz de, en este caso puedo sacar factor común, me quedaría 4x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado sobre el valor absoluto, fíjense, el valor absoluto de ¿qué? De 2z de a. Perfecto. Entonces aquí podemos seguir un poquito manipulando. Tendríamos, esto sería igual, este 2 sale, me quedaría la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Dense cuenta, ojo, que ¿en qué región estamos integrando? Nosotros estamos integrando en los zetas positivos. Entonces aquí no hay ningún problema de que yo diga entonces que esto es, le quito el valor absoluto. ¿Por qué? Porque dense cuenta, ¿dónde yo estoy integrando? Yo estoy integrando en zetas positivos. Mucho ojo con ese valor absoluto de ahí. Dense cuenta que dónde está, por así decirlo, la región o la superficie donde yo estoy sacando mi área de superficie. Justamente está en los zetas positivos, entonces no hay ningún problema. Entonces esto simplemente sale, el valor absoluto de un número positivo, pues justamente es lo mismo, 2z. Perfecto, entonces ya tengo dA. Perfecto, entonces ya tengo mi ds. Entonces una vez que yo ya tengo mi ds, simplemente ya el ejercicio queda mucho más sencillo. Entonces la integral doble s ds va a ser igual, entonces la integral sobre una región, que para eso, ¿cómo yo defino esa región? Es la proyección. Perfecto. Aquí la función, pues no tenía ninguna función, entonces no pasa nada.
Y entonces de ahí viene el ds, donde el ds, bueno, aquí puede simplificar, es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado sobre z de a. Entonces, ahora bien, a mí me interesa ver cuál es la proyección, justamente esto que yo había pintado en verdecito. ¿Por qué? Porque ahora sí yo necesito resolver esta integral, necesito resolver esta integral doble, necesito entonces conocer la región. Entonces, recordemos que yo estaba cortando a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a ¿cuánto era? Un segundito. Igual a 16, lo estaba cortando con dos planos. Lo estaba cortando con el plano z igual 2 y con el plano z igual 3. Entonces vamos a ver cuál era cada una de esas proyecciones. Si yo lo cortaba con z igual 2, entonces yo tendría x al cuadrado más y al cuadrado más, en este caso sería 2 al cuadrado, que sería 4, igual a 16, ¿verdad? Entonces tendría x al cuadrado más y al cuadrado igual a ¿qué? 16 menos 4, 12. Ah, perfecto. Esto es una circunferencia, ¿verdad? Esto es una circunferencia de radio raíz de 12, es decir, radio raíz de 12. ¿Qué lo voy a graficar más o menos por raíz de 12? Más o menos la voy a graficar por aquí. Raíz de 12. Perfecto. Ahora bien, cuando yo lo cortaba con el plano z igual 3, que yo iba a obtener x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, pero z al cuadrado sería 9 igual a 16. Entonces yo tendría x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. 16 menos 9 sería 7. Yo digo, perfecto. Entonces, la otra también me quedó una circunferencia. Y justamente era como yo sospechaba, porque estoy cortando una esfera. Entonces, circunferencia, ¿verdad? Una circunferencia de radio, raíz de 7. Es decir, es una circunferencia de radio más pequeñita. Y justamente era parecido a lo que nosotros teníamos hace un ratito que habíamos graficado. Es decir, yo voy a estar integrando únicamente esta parte de aquí. Ah, perfecto. Que era justamente con cuerda. Es decir, yo estoy calculando el área de esta parte de aquí, pero esta parte de aquí está o corresponde a integrar sobre esta región, fíjense. Que justamente es lo que nosotros hemos tenido acá. Entonces, ¿para qué a mí me sirve esto? Porque obviamente yo tengo que plantear una integral doble. Entonces, esta es, lo que he puesto aquí, es mi región. Pero yo veo que esta región, ¿qué tiene de bonito? Además bueno, además de que está, bueno, lo que tiene bonito es que es una región circular, entonces digo, puedo sospechar que puedo utilizar ¿qué? Cambio a coordenadas polares, entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Fíjense, otra cosita, yo tengo integral doble sobre una región, aquí tendría la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado sobre z de a. Pero antes de cambiar, vamos a ver lo siguiente. Ustedes me van a decir, profe, aquí algo como que no cuadra. Y yo les voy a decir, ¿por qué algo como que no cuadra? Porque ustedes me van a decir, pues si yo aquí, por ejemplo, yo obviamente voy a cambiar por A, pero podría yo haber dicho esto es de Y de X o de X de Y, ¿verdad? Y ustedes me van a decir, y este Z de aquí está de más. Y sí, está de más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Obviamente, que yo recuerdo que ¿qué era esta parte de aquí? ¿Y qué era esta parte de aquí? Yo recuerdo que la superficie era x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 16. Ah, perfecto. Entonces, toda esta partecita de aquí, entonces, sí, bueno, si yo saco raíz, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, esto es igual a 4. Entonces, en vez de escribir toda esta partecita de aquí, escribo 4. Y ahora lo vengo para acá. Yo tengo que tener aquí z. Pero z, ¿de dónde sale? De nuevo, de la superficie. Tengo z al cuadrado es igual a 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, sacando raíz, sería igual a z, 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Profe, ¿no sería más menos? Sí, obviamente sería más menos, pero recordemos que solo estaba considerando la parte superior de la esfera. Ah, perfecto. Entonces, por eso es que es simplemente z raíz de 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, yo lo vengo y lo cambio acá. Entonces, simplemente me quedaría el integral doble sobre r, ¿verdad? Esto es 4. Y abajo me queda, ¿qué? La raíz de 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado de a. Ahora sí, ustedes dicen, perfecto, ahora la integral solo depende de x y de y. Porque no tenía mucho sentido que en el caso anterior dependa de x, y y z, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes tienen que integrar con respecto a esa x, y o y. Entonces, x, y
o y x, entonces como que la z estaba sobrando ahí, y no, es que simplemente, y esto se hace casi siempre, por si acaso, no es que yo solo es un caso en particular ahorita, esto se hace siempre, ustedes sacan esto, ustedes van a poder reemplazarlo por esto, y luego tienen que despejar z para que únicamente lo que ustedes tengan ahí, que vayan a integrar, solo dependa de x y y, de x y de y, o de las variables que ustedes vayan a considerar. Entonces digo, perfecto, entonces ahora sí, ya, ahora sí, a esto entonces le podemos ¿qué? Aplicar el cambio a coordenadas polar. Entonces va a ser integral 4 sobre, recordemos que cuál es el cambio a coordenadas polares que usamos, x igual r coseno de teta, y es igual a r seno de teta. ¿De dónde entonces nosotros sabemos, de dónde se deduce que r es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado? O que r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ah, perfecto. Entonces venimos y me quedaría raíz de 16 menos r al cuadrado. De ahí que viene siempre, no olvidarnos, el jacobiano de r de teta. Vamos a poner mis límites de integración. ¿Cuál es el diferencial que está más afuera? El de teta. Entonces le corresponde al integral que está más afuera. El teta va de cierto valor a cierto valor. Luego, ¿cuál es el siguiente diferencial que está afuera? ¿Cuál es el siguiente diferencial que le corresponde? El de r. Le corresponde la siguiente integral. R va de cierto valor a cierto valor. Ahora bien, a ver, ¿cómo yo determino esto? De nuevo, utilizando el hecho de que la región era un círculo, ¿verdad? Un círculo, así, era esta parte de aquí, bueno, no, era una región circular, mejor dicho. Le digo, perfecto. Entonces vamos a ver, esto era de radio, raíz de 7, y el otro era de radio, raíz de 12. Entonces, de nuevo, aquí vamos viendo el teta. Para yo poder recorrer toda esa región, el teta, ¿de dónde a dónde debería ir? Ah, perfecto. Como yo estoy de hecho cuenta que para yo recorrer toda esa región tengo que dar una vuelta completa. Entonces teta va a ir entre 0 y 2, porque yo estoy dando una vuelta completa para poder recorrer esa región. Entonces va entre 0 y 2 pi. Ahora bien, ¿de dónde a dónde va el radio? Ah, entonces para eso, ¿qué es lo que se hace? Se toma un diferencial de radio, ¿verdad? Entonces, para que los puntos pertenezcan a esa región, el radio de dónde a dónde debe ir. Ah, perfecto. El radio, yo me doy cuenta que este radio que yo tengo aquí, este diferencial de radio que yo estoy teniendo aquí, era, ¿qué es lo que está tocando por debajo de ese diferencial? Era x al cuadrado más y al cuadrado igual a 7, ¿verdad? Pero es perfecto, pero recordemos así como cuando estábamos trabajando en esférica, muy bonito, eso es, pero en cartesiano. Yo necesito tener eso en ¿qué? En polares. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ese es el cambio, r al cuadrado igual a 7, donde entonces r es igual a raíz de 7. Ah, perfecto. Entonces, lo que está tocando ese diferencial por abajo es esa circunferencia, pero esa circunferencia en polares es raíz de 7. Y lo mismo se hace para lo que está tocando por arriba ese diferencial. Lo que está tocando por arriba ese diferencial era x al cuadrado más y al cuadrado igual a 12. Era la circunferencia de radio raíz de 12. Ahora bien, pero eso es de nuevo en rectangular. Yo quiero pasar eso a polares. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aplica de nuevo esto. Yo sé entonces que r al cuadrado es 12, de donde entonces r es raíz de 12. Es decir, estaba tocando por arriba esa circunferencia, pero esa circunferencia en polares es raíz de 12. Entonces ya, una vez que yo tengo simplemente esto, ya que me queda, pues resolver esa integral. De hecho, voy a plantear esta integral, la integral que va de 0 a 2 pi, la integral que va de raíz de 7 a raíz de 12, 4r sobre la raíz de 16 menos r al cuadrado de r de teta. Ya simplemente resolver esta integral. Ahora bien, ¿cómo resolvemos esta integral? Pues yo voy a definir un cambio de variables, defino u, 16 menos r al cuadrado, y digo, bueno, a partir de esto vamos a empezar a hacer la integral. Entonces digo, bueno, du va a ser igual a menos 2r de r. Entonces tengo que du sobre, bueno, menos un medio de u va a ser igual a r de r. Perfecto. Entonces vengo para acá y tendría, seguimos por aquí, la integral que va de 0 a 2 pi, la integral que va bueno, ese 4 lo podía sacar por si acaso. Ahora bien, sería la integral que va de raíz de 7 a raíz de 12, ¿verdad? R de R, justamente, ¿qué es? Menos un medio, que puede salir menos un medio de U sobre la raíz de 16 menos R al cuadrado, y eso es U de teta. Entonces aquí tendríamos, esto se va con este, me quedaría menos 2, la integral que va de 0 a 2 pi,
la integral que va de raíz de 7 a raíz de 12, u a la menos 1/2 de u de teta. Y ahora sí, pues procedemos a integrar. Dense cuenta que ya va quedando súper sencillito el asunto. Menos 2, la integral que va de 0 a 2pi. Aquí integrando me quedaría menos 1/2 más 1, me quedaría u elevado a la 1/2 sobre 1/2, ¿verdad? Eso evaluado en raíz de 12 y en raíz de 7 de teta. Este 2 puede subir por extremos y medios y sale, que me quedaría que, dense cuenta, este 2 sube y sale fuera la integral porque es una constante, entonces me quedaría menos 4, la integral que va de 0 a 2pi, ¿verdad? U elevado a la 1/2 raíz de 12 raíz de 7 de teta. Ahora bien, recordemos que yo no puedo evaluarlo directamente porque yo tengo que volver al cambio original. Entonces, ¿cuál era mi cambio original? Yo recuerdo que u era 16 menos r al cuadrado. Ah, perfecto. Entonces, esto me quedaría menos 4, la integral que va de 0 a 2pi. 16, o bueno, lo puedo ver como la raíz de 16 menos r al cuadrado. Ahora sí, eso sí evaluado en raíz de, aquí la raíz de 12, raíz de 7 de teta. Ah, perfecto. Entonces me quedaría menos 4, la integral que va de 0 a 2pi, ¿verdad? Si yo evalúo en 12 me va a quedar 16 de raíz de 2 al cuadrado menos 12 menos la raíz de 16 menos la raíz de 7 al cuadrado que me quedaría 7 de teta. Entonces seguimos por aquí abajito. Y me va a quedar entonces menos 4, la integral que va de 0 a 2pi. De ahí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 12, 16 menos 4, digo 16 menos 12, 4, raíz de 4, 2, menos 16 menos 7, 9, raíz de 9, 3 de teta. Entonces simplemente dense cuenta, 2 menos 3 es menos 1. Entonces me va a quedar menos, aquí simplemente me va a quedar menos, sí, me queda menos 1, con este menos 1 que fuera se me hace 4, ¿verdad? Y digo, perfecto, entonces me queda la integral que va de 0 a 2pi de teta, de donde entonces tengo 4 teta que va de 2pi a 0, de donde entonces tengo 8 pi. Y esa entonces sería la solución a este, es decir, el área de esa esfera que estaba acotada, esa porción de la esfera, el área de esa porción de la esfera que está acotada entre el plano z igual 2 y el plano z igual 3 es 8pi. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado claro el asunto? Un segundito que estoy revisando algo. 8pi, perfecto, sí, justamente era eso, simplemente verificando. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Dense cuenta que este caso lo hicimos diferente al anterior. ¿En qué aspecto lo hicimos diferente? En que ahora tomamos el ds de otra manera. ¿Por qué? Porque ahora la superficie me la estaban dando de forma implícita. Por eso. Entonces, dense cuenta, ya hemos hecho los dos casos en los que se consigue el ds. Entonces, vamos a hacer ahora otro ejemplito. Vamos a hacer otro por acá. Pero ahora en el que ya no me piden que calcule en específico no me piden que calcule un área, sino que ya me dan una función. Entonces vamos a ver este ejemplo de acá. Entonces dense cuenta, me dicen, bueno, sea S la porción de la superficie 2x igual y al cuadrado, más z al cuadrado comprendida entre los planos x igual 1/2, x igual 3/2. Entonces me pide que evalúe esa integral. Aquí, de nuevo, ¿cómo yo sé que esto es una integral de superficie? Porque aquí me están diciendo claramente, estoy integrando sobre una superficie. Y además porque la notación siempre es así, siempre se usa la S. Ahora bien, esta función, dense cuenta que a diferencia de lo que estábamos haciendo en el caso anterior, estábamos calculando área, es decir, nosotros la función que teníamos aquí era 1. Acá ya tenemos una función. Tenemos ya al cuadrado más z al cuadrado. Ah, perfecto. Entonces ya lo que estamos calculando con esta integral no es el área. Es decir, esa respuesta podría salir negativa, podría salir 0. Podría salir 0 o podría salir cualquier cosa. Ojo, cuando ustedes están sacando área y si les sale una respuesta negativa, ustedes sospechan de que por ahí algo hicieron mal porque el área no les puede quedar negativo. Pero cuando ya están aquí con una función, por ejemplo, esa función podría modelar, de nuevo, siempre la vieja confiable, por ejemplo, podría modelar la carga sobre la superficie. Por ejemplo, podría ser la carga sobre una esfera. Si ustedes tienen una pelota, ustedes quieren calcular la carga total sobre la superficie. Entonces, si ustedes
tienen. Por ejemplo, esta función representa la carga sobre cada punto de la superficie, entonces podrían hacerlo. Entonces, aquí no están calculando área, sino el efecto de esta función sobre esa superficie. Ah, perfecto. Entonces, de nuevo, yo quiero calcular esta parte de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Paso número 1, graficar, ¿no? Y luego a partir de eso yo voy viendo entonces qué DS a mí me conviene sacar. Si a mí me conviene sacar el DS cuando está en manera implícita o en manera explícita, y ahí simplemente resolver la integral doble. Entonces venimos para acá, paso número 1, siempre graficar. Entonces, pero para graficar yo necesito identificar qué es lo que yo voy a graficar. Aquí me dicen que esta es la porción de esta superficie. Yo digo, bueno, tengo 2x igual a y al cuadrado más z al cuadrado. Que si quiero lo puedo despejar, ¿no? Tengo x sería igual a y al cuadrado sobre 2 más z al cuadrado sobre 2. Aquí esto tenemos que identificarlo. De hecho, estoy haciendo un poquito la clase hoy en desorden, así que la voy a poner aquí. X es y al cuadrado sobre 2 más z al cuadrado sobre 2. Entonces, esto tenemos que recordar del primer parcial de qué superficie cumple con esa ecuación. Si nosotros, después de un minutito, analizamos, vamos a ver que esto cumple con la forma de un paraboloide elíptico. Solo que ahora, la única diferencia con los que nosotros usualmente trabajamos es que este tiene eje de simetría el eje X. Es decir, se está abriendo en el sentido de las X. Ah, perfecto. Ahora bien, como esto tiene signo positivo, significa que se está abriendo hacia los Z, hacia los X positivos. Ah, perfecto. Entonces ya sabiendo esa partecita ahí, ya sabemos entonces que esto es un paraboloide elíptico. Además que también podemos saber que está centrado en 0, 0, 0. Es un paraboloide elíptico que está centrado en 0, 0, 0 y que se está abriendo hacia los X positivos. Perfecto. Y de nuevo aquí tenemos x igual a 1 medio y x igual a 3 medios. Estos simplemente son ¿qué? X igual a 1 medio es un plano y x igual a 3 medios, ¿qué es? Un plano. Y ya, entonces teniendo eso vamos a graficar. Entonces yo vengo y ubico obviamente mis tres ejes. Tengo el eje X, tengo el eje Y y tengo el eje Z. Entonces de nuevo yo tengo aquí, voy a tener un paraboloide que se está abriendo, que está centrado en 0, 0 y que se abre hacia los X positivos. Entonces más o menos va a ser algo de este estilo. Ya. Entonces luego me dicen que yo estoy cortando, fíjense, yo estoy cortando a ese paraboloide con dos planos. Con el plano x igual a 1 medio, es decir, más o menos a esta altura, vengo y lo corto con un plano, espero que quede lo más bonito posible. Ya, entonces lo estoy cortando con un plano a la altura de x igual a 1 medio y luego con un plano a la altura de x igual a 3 medios, un poquito más acá. ¿Verdad? Entonces dense cuenta, obviamente que aquí va a haber una intersección, aquí va a haber otra intersección. Entonces la porción de la superficie, del área de la superficie que yo estoy considerando, simplemente es esta partecita que estoy pintando en azulito. Ah, perfecto. Entonces ya tenemos con qué yo estoy, sobre qué superficie o sobre qué porción de superficie yo estoy integrando. Ah, perfecto. Entonces ya tenemos esta partecita. Entonces una vez que nosotros tenemos esto, vamos entonces ya luego, ya eso sería el primer paso. Ahora bien, vamos a ver, vamos a utilizar vamos a calcular el DS. Entonces yo quiero de nuevo ahora calcular la integral de superficie de y al cuadrado más z al cuadrado ds. Pero ahora la situación es que el ds, ¿cómo lo calculamos? Ya sabemos que tenemos dos maneras. Si es que a mí me dan en manera de, por así decirlo, de manera explícita, es decir, una variable, puedo despejar una variable en función de las otras dos, o si a mí me la dan de manera implícita. Entonces, en este caso, ¿qué me están dando? Directamente me dan que la superficie es x igual a y al cuadrado medios más z cuadrados medios. Es decir, me están dando una función, me dicen que x es una función que depende de y de z. Es decir, me están dando la superficie de manera explícita. Ah, perfecto. Entonces, si me la están dando de manera explícita, ¿por qué camino me tiendo a ir por este de aquí? Entonces, ¿cómo yo calculo el ds cuando a mí me dan de forma explícita? Me dicen que el ds, en este caso, va a ser 1 más la parcial con respecto a qué, a lo que yo les decía que venía a representar como las variables independientes. Entonces, en este caso sería la parcial de f con respecto a y al cuadrado más la parcial de f con respecto a qué, a z al cuadrado de a, es decir, el diferencial de área. Ah, perfecto. Entonces, ya cuando yo cambio el ds
cuando yo cambio ya este ds, entonces ese integral pasa de ser una integral de superficie a convertirse en una integral, ¿qué? En una integral doble. Entonces yo voy a tener la integral doble sobre una región, justamente el grafiquito nos va a ayudar a determinar esa región, y al cuadrado más z al cuadrado, ¿verdad? Ah, no, pues, un segundito, no he calculado estas cosas de aquí. A ver, vamos a calcular la f con respecto a y. Si yo derivo esta función f, esto es lo que viene a representar mi función f, que depende de y de z. Si yo derivo eso con respecto a y, me queda simplemente y, ese 2 baja y se simplifica con el denominador. Y de ahí saco la derivada parcial de f, pero ahora con respecto a z. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar z. Entonces el ds simplemente me quedó la raíz de 1 más y al cuadrado más z al cuadrado de a, ¿verdad? Y digo, perfecto, entonces ya tengo el ds, ahora sí. Entonces es integral de superficie y al cuadrado más z al cuadrado ds. Entonces va a pasar a ser una integral doble sobre una región. La función aquí es y al cuadrado más z al cuadrado por el ds, pero el ds determinamos que era 1 más y al cuadrado más z al cuadrado por, en este caso pueden escoger bueno, aquí simplemente dejémoslo como un dA. Luego vamos a ver. Entonces en este caso yo tengo que integrar sobre una región. Bueno, ¿cuál es mi región? De nuevo, vamos a ver acá. Dense cuenta que si yo más o menos hago un gráfico, el gráfico siempre ayuda más o menos a ver cómo es el asunto. Digo, bueno, yo tengo aquí un circulito, ¿verdad? Y voy a tener acá también un circulito. Es decir, yo estoy calculando la superficie, dense cuenta, yo estoy calculando el área de superficie, esa que yo tengo en azulita, pero cuando yo estoy sobre esta región de aquí. Ah, perfecto. Entonces, ¿cómo yo encuentro esa región? Pues de nuevo, yo recuerdo que estaba cortando a la superficie que era 2x igual y al cuadrado más z al cuadrado, lo estaba cortando primero lo corté con el plano de x igual a 1/2. Entonces, si yo lo corto con x igual a 1/2, yo tengo entonces 2 por 1/2 igual a y al cuadrado más z al cuadrado. Y esto se simplifica y me queda y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. ¿Y esto qué es? Esto es una circunferencia, justamente como sospechaba. Uno siempre con el gráfico se da una idea. Entonces aquí que tenía una circunferencia de radio 1, que está en el plano, ojo. Ahora está, ¿dónde estoy haciendo la proyección? Estoy haciendo la proyección ¿en dónde? En el plano y, z, por si acaso. Entonces yo vengo y me voy a poner la primera que me quedó aquí, que era la de radio 1. Y luego recordemos que además que estaba haciendo, luego esa superficie, arribita, ¿por qué la estaba cortando? La estaba cortando con 3 medios, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, esta superficie, 2x igual a y al cuadrado más z al cuadrado, lo estaba cortando, pero ahora con x igual 3 medios. Entonces, esa intersección, ¿cuál sería? Sería entonces 2, x lo evalúo, aquí, este x de aquí lo cambio, y me quedaría entonces 3 medios igual a y al cuadrado más z al cuadrado. Esto se me va, y me quedaría 3 igual y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces, ¿esto qué me quedó? De nuevo, también me quedó una circunferencia. Solo que esta circunferencia es de radio raíz de 3. Entonces, como es de radio raíz de 3, incluso hasta el gráfico nos dice, raíz de 3 obviamente es más grande que 1. Es una circunferencia que tiene radio raíz de 3 y es un poquito más grande. Entonces, dense cuenta. Esta es la región sobre la cual yo estoy integrando. Esta es mi región R que yo tengo aquí. Ahora bien, esa región R, entonces, bueno, ya una vez que ya tengo eso, ya puedo directamente plantear la integral doble. Ahora bien, lo bueno de aquí, parecido al ejercicio anterior, es que me quedó una región circular. Entonces, cuando a mí me quedan regiones circulares, yo digo, bueno, puedo que utilizar el bellísimo cambio polares que me hace muchísimo la vida muchísimo más fácil. Lo puedo hacer sin polares. Sí, justamente ayer creo que su compañera que está aquí, Cristina, me envió un ejercicio en el que no pedía que lo hagas con polares, sí que lo hicimos sin polares y da exactamente lo mismo. O sea, pero la cosa es que sin utilizar polares se te hace una cosa muy larga porque tienes que utilizar raíces y hacer algunas integrales. En este caso vamos a utilizar cambio a coordenadas polares. Entonces aplicamos cambio a coordenadas polares. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo digo, bueno, va a ser integral, integral. Todo dense cuenta. Lo que, bueno, en este caso tenemos que definir el cambio, ¿no? ¿Cuál es usualmente lo que se hace? Recuerden que las variables son mudas, es decir, la variable solo es una letra. Lo importante es la relación que representa. En este caso voy a decir que y es igual a r coseno de teta y z es igual a r seno de teta. Recuerden que las variables son mudas. Yo puedo utilizar cualquier variable, por si acaso. Ahora bien, entonces de donde se deduce que r va a ser igual a
z al cuadrado más y al cuadrado, z al cuadrado más y al cuadrado. Ah, perfecto. Entonces, yo voy a usar eso, bueno, y nosotros si lo vamos a ambos lados tendremos r al cuadrado igual a y al cuadrado más z al cuadrado. Vamos a utilizar este cambio para venir y cambiarlo acá, ¿verdad? Entonces yo tengo que z al cuadrado más y al cuadrado, justamente eso es que r al cuadrado, que multiplica la raíz de que de 1 más y al cuadrado más z al cuadrado, que es justamente eso que es r al cuadrado. Perfectísimo. Luego, no se olviden jamás, jacobiano, que es r de teta. Ahora sí, planteamos nuestros límites de integración. Vengo, yo digo, el diferencial que está más afuera es el de teta, entonces le corresponde al integral que está más afuera. Teta va de cierto valor a cierto valor. Luego, el siguiente diferencial es el de r, le corresponde a la siguiente integral, es decir, el r va de cierto valor, de cierto valor a cierto valor o de algo a algo. Perfecto. Ahora bien, vamos a determinar qué es ese, de dónde a dónde está yendo el teta. De nuevo, aquí, como esta es mi región de aquí, para yo poder recorrer toda esa región, ¿yo qué necesito? ¿De dónde a dónde tengo que variar mi teta? Yo tengo que dar una vuelta completa para poder recorrer toda esa región. Entonces el teta va de 0 ¿a dónde? A 2pi. Aquí también fue súper sencillo y súper análogo al caso anterior, de 0 a 2pi. Ahora bien, ¿de dónde va el r? Para eso planteamos bueno, aquí lo voy a poner por aquí abajito, un diferencial para que los puntos que yo considero en la integral estén sobre esta región, significa que el radio debe estar entre esta superficie de aquí y entre esta curva de acá, para los x, el radio tiene que estar entre esas dos superficies, entre esas dos curvas aquí. Pero ¿qué es lo que está tocando este diferencial, por así decirlo, por abajo? Lo que está tocando era x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Pero eso no era x, recordemos que era y al cuadrado más z al cuadrado. Ahora sí. Ahora bien, utilizando, pero muy bien, eso es en rectangular. Ahora bien, tenemos que pasar eso a polar. Entonces me quedaría utilizando este cambio r al cuadrado igual a 1, de donde entonces r es igual a 1. Es decir, perfecto, lo que está tocando por abajo es esa circunferencia, pero esa circunferencia en polares es r igual a 1. Ahora hacemos lo mismo. ¿Qué está tocando por arriba ¿qué es lo que está tocando por arriba este diferencial? Lo está tocando la circunferencia y al cuadrado más z al cuadrado igual a 3. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace? Esa circunferencia que está en rectangular la paso a polar. Me quedaría r al cuadrado igual a 3, de donde entonces r es igual a raíz de 3. Entonces, lo que está tocando ese diferencial por arriba era esa circunferencia, pero esa circunferencia en polares es raíz de 3. Y yo digo, perfecto, entonces una vez que nosotros ya tenemos, dense cuenta, ya los límites de integración, lo que basta es resolver la integral. Entonces me quedaría la integral que va de 0 a 2pi, la integral que va de 1 raíz de 3, r cuadrado, 1 más r cuadrado, r de teta. Entonces aquí vamos a resolver esta integral. De nuevo, siempre los cambios de variables pues son algo práctico con lo que empezar. Entonces uno dice, bueno, por lo general yo me intento deshacerlos de lo que está en las raíces, ¿no? Entonces yo voy a definir u va a ser igual a 1 más r al cuadrado. De donde entonces du es igual a 2 r de r. De donde entonces despejando tengo u medios de u va a ser igual a r de r. Digo, perfecto. Entonces, ahora bien, ¿qué más tenemos? Tenemos que si despejamos de aquí, tenemos que r al cuadrado va a ser igual a u menos 1. Entonces, ya teniendo esta partecita de aquí, vamos entonces a cambiar toda esta parte para resolver mi integral. Entonces, tengo la integral que va de 0 a 2pi. R al cuadrado, justamente encontramos que era igual a ¿qué? A u menos 1, ¿verdad? De ahí multiplicado por la raíz de 1 más r al cuadrado es u, y r de r justamente ¿qué es? Un medio de u, es un medio, lo saco directamente. Aquí, cierto, me estoy comiendo esta otra integral. Un medio, esto, r de r es lo mismo que un medio de u. Entonces ese de u directamente, como es una constante, lo saco. Me quedaría du de teta. Y ya, entonces ya simplemente me quedaría esa partecita. Entonces vamos a resolver esa integral. Entonces me quedaría un medio, la integral que va de 0 a 2pi, la integral que va de 1 a raíz de 3. Y aquí simplemente si multiplicamos, dése cuenta que yo tengo ahí que 1 menos 1 elevado a la 1 a la 1 medio. Entonces multiplicando me quedaría 1 más 1 medio, me quedaría 3 medios, menos u a la 1 medio de u de teta. Perfecto. Entonces ya simplemente integramos. Entonces me quedaría 1 medio, la integral que va de 0 a 2pi, aquí
u elevado a la 3 medios más 1 me quedaría u elevado a la 5 medios sobre 5 medios, lo cual me quedaría, o sea, sobre 5 medios, el 5, el 2 pasa por propiedad de extremos y medios a la parte superior. Le digo, perfecto. Menos un medio más 1 me quedaría 3 medios y lo mismo. El 3 queda abajo y el 2 sube por propiedad de extremos y medios. He hablado en raíz de 3 y 1 de teta. Ahora bien, yo no puedo volver directamente, tengo que volver al cambio original. ¿Cuál era mi cambio original? Yo recuerdo que definí como u más r al cuadrado. Ah, perfecto. Entonces tendría un medio, la integral que va de 0 a 2pi, 2 quintos, que multiplica ¿qué? A u más r al cuadrado elevado a las 5 medios, menos 2 tercios, 1 más r al cuadrado elevado a la 3 medios. Y eso sí, evaluado en raíz de 3, 1 de teta. Ah, perfecto. Entonces me quedaría un medio, la integral que va de 0 a 2pi, de ahí 2 quintos, ¿verdad? Si yo evalúo esto en 3, me quedaría 1 más la raíz cuadrada de 3, es decir, me quedaría, bueno, vamos poniendo 4, raíz cuadrada elevado al cubo, menos 2 tercios, acá lo mismo, raíz cuadrada de 4 al cubo, ¿verdad? Ahora sí, menos ¿qué? Menos esto evaluado en 1, me quedaría 2 quintos, 2, sí, raíz de 2, pero esto a la quinta. Y de ahí menos 2 tercios de raíz de 2 elevado al cubo. Perfecto. De ahí de teta. Entonces dense cuenta que todo eso es una, ¿qué? Una constante. Yo digo, perfecto. Entonces, para uno, vamos a seguir simplificando un poquito aquí el asunto porque nos quedaría un medio. La integral que va de 0 a 2pi, 2 quintos. Dense cuenta que la raíz de 2, ¿qué es? Digo, la raíz de 4 es que 2 y 2 elevado al cubo me quedaría 8, ¿verdad? Perfecto. Menos 2 tercios. Acá, de nuevo, la raíz de 4 es 2. De hecho, aquí me estoy comiendo algo porque aquí sería elevado a la 3. Era aquí elevado a la quinta. Recuerden, aquí era 5. Perfecto. Yo sí decía. Ya. Elevado a la quinta sería 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Si no estoy mal, eso es 2 a la quinta. Para no confundirme y no perder el tiempo de mi calculadora. Hombre. A ver. Sí. Para no tener una respuesta errónea. Sí, 32. Perfecto. Entonces aquí sería 32 menos, aquí sería 2, no, ahora sí, 2 por 2 tercios por 8, acá más, bueno, menos 2 quintos, y aquí vamos a ver qué me queda aquí. 2 elevado a la quinta sería lo mismo que tuviera raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2, que sería esto de aquí se me hace 2, esto de aquí se me hace 2, entonces me quedaría 4 raíz de 2. Ah, perfecto. Entonces me quedaría 4 raíz de 2 menos elevado al cubo. Ah, bueno, eso sí, me quedaría 2 tercios. Elevado al cubo simplemente sería hasta aquí, 2 raíz de 2. Y ya está, de teta. Ahora sí, seguimos simplificando un poquito. Me quedaría un medio, la integral que va de 0 a 2pi. Aquí me quedaría 64 sobre 5 menos 16 tercios menos, más por menos 8 raíz de 2 sobre 5, ¿verdad? Aquí más por menos por menos más 4 raíz de 2 tercios. Todo esto es una constante de teta. Yo digo, perfecto, entonces ahora sí, me quedaría un medio. Bueno, por el momento voy a dejar eso ahí. 64 sobre 5 menos 16 tercios menos 8 raíz de 2 sobre 5 más 4 raíz de 2 tercios. Teta, L evaluado en 2pi, 0. Si nosotros evaluamos esto, simplemente nos queda que 2pi. Entonces, que se puede simplificar directamente este 2 con el 2 de acá. Entonces, simplemente esto nos va a quedar pi por toda esta partecita de aquí. 64 sobre 5 menos 16 sobre 3 menos 8 raíz de 2 sobre 5 más 4 raíz de 2 sobre 3. Y de hecho vamos a ver rapidito qué es esto. Déjenme bajo por aquí. Me va a quedar, entonces esto va a ser igual a pi. Aquí me quedaría sobre 15. 64 por 3. Bueno, esto lo tenían que hacer en una lección a mano, pero
O lo podrían dejar expresado, ¿no? Bueno, o sea, si es que les pide opción múltiple, ni modo. Ahí sí tienen que tirarse el dolor. Menos 5 por 16, 80. Y aquí nos quedaría más, de nuevo, 15. eh, eh, 20 raíz de 2 menos, en este caso, 32. Bueno, 8 por 3 de 24. Ya, sí, perfecto. Perfecto. Menos 24 raíz de 2. Ya, ahora sí. Entonces aquí podemos sacar factor común 15, me quedaría, ¿verdad? Y ya, entonces simplemente me quedaría 192 menos 80, me quedaría 112, menos, ¿verdad? Menos 4 raíz de 2. Y esa entonces sería la solución a este problemita de aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? De hecho, en la solución, no recuerdo, creo que era un taller, lo sacaban ese 4, me quedaba 4 pi y simplemente aquí me quedaba 28 menos raíz de 2. Y esa era la solución, como ya les dije, de este problemita de aquí. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Simplemente, de nuevo, aplicamos, para recapitular, lo único que hicimos fue, no, me están dando una integral. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Gráfico, ¿no? Para tener una idea de qué es lo que tengo que hacer. Luego, lo segundo que hago es ver cómo yo consigo SDS, ya sea si está en forma implícita o explícita la superficie. Entonces, una vez que yo encuentro SDS, ya el problema simplemente se trabaja como una integral doble. Aquí ya pasamos a hacer una integral doble. Y por último, resolver la integral como tal. ¿Qué nos dio? 4pi sobre 15 que multiplica 28 menos raíz de 2 y esa sería la solución de esta integral de aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dense cuenta que esta integral simplemente es lo único que varía con el resto de integrales, es escoger y cambiar, determinar ese ds. ¿Alguna preguntita, alguna duda o ha quedado todo claro? Espero que esté quedando todo claro. Hasta eso. Vamos a poner otro ejemplo aquí. Ya saben que si tienen alguna dudita, alguna pregunta, me pueden avisar. Si no, seguimos explicando. Entonces, esta me parece que fue de una lección. Si no estoy mal, fue de una lección del anterior semestre. Sí, sí creo que la saqué de una lección. Entonces me dice, sí, porque ahí dice, esa es la opción múltiple. Entonces, dice, bueno, tenemos el valor me dice, calcula el valor de esta integral. Es una integral de superficie, donde S es la superficie cilíndrica, X igual la raíz de 1 menos y al cuadrado entre los planos cuyas ecuaciones son z igual 0 y z igual 2. ¿Verdad? Entonces digo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Yo voy a hacer, bueno, yo quiero calcular solución. Yo quiero calcular esta integral de aquí. Yo quiero calcular la integral de superficie de esta función x, y más x que multiplica y más z de s. Ahora bien, ¿qué es lo que, como les digo, qué es lo primero que nosotros hacemos para nosotros calcular esta partecita de aquí? Lo primero que hacemos es graficar. Graficar. Entonces, yo digo, bueno, aquí me dicen claramente que la superficie el S es la superficie cilíndrica que está acotada por estos planos, z igual 0 y z igual 2. Entonces digo, bueno, aquí para graficar tal vez esto, x igual a la raíz de 1 menos y al cuadrado, tal vez se me haga un poco complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando no sabemos directamente cómo graficar? Tal vez completar. Elevo ambos lados al cuadrado y tendría x al cuadrado igual a 1 menos y al cuadrado. ¿De dónde entonces tengo x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1? Ah, perfecto. Ahora sí, ya tengo entonces, yo sé que eso, entonces va a ser la mitad de un cilindro. ¿Por qué la mitad? Porque partió de una raíz. Entonces, yo sé que x al cuadrado más y al cuadrado, ¿qué es? Es una circunferencia, que en el espacio, al momento que yo la ponga en el espacio, va a ser un cilindro. Pero recuerden que de qué estábamos partiendo. Estábamos partiendo de la raíz de 1 menos y al cuadrado. Ah, entonces simplemente esa circunferencia, yo solo quiero el pedacito, este pedacito que tenemos aquí. Yo solo quiero la mitad de esa, yo solo quiero la mitad de esa circunferencia. Ah, perfecto. Entonces yo cojo y ya una vez que sé que solo quiero esa mitad, vengo y la grafico. Entonces vengo aquí, tengo X, tengo Y tengo Z. Entonces voy a poner aquí, extender un poquito los ejes. Y digo, perfecto. Entonces esta partecita que está en el plano X, Y, vengo y la voy a poner más o menos por, me está quedando muy grande, más o menos por aquí. Y me dicen que eso se va a extender, está delimitado por Z y por el plano Z igual 0 y el plano Z igual 2. Es decir, esto viene y se extiende únicamente
hasta cuando toca con el plano z igual 2. Es decir, aquí va a estar un plano a esta altura de z igual 2 y lo está delimitando por abajo z igual 0. Entonces, ¿cuál es la superficie? Pues aquí se ve súper claro que la superficie es esa que acabo de poner en rojito. Yo digo, perfecto, esa es la superficie que estoy considerando para calcular este integral de aquí. Ahora bien, yo digo, perfecto, entonces ya una vez que nosotros tenemos plenamente identificada, ya tenemos plenamente identificada la idea de cómo vamos a hacer esta partecita, entonces vamos, y lo segundo es determinar el ds. Determinar el ds. Recordemos que el ds lo podemos ver de dos maneras. Si es que me lo están dando una expresión de manera implícita, que yo por lo general lo expreso de esta manera, y de una manera implícita, f de x, y z igual a 0. En este caso, y por facilidad, porque yo veo que ahí tengo, ¿cuál era la superficie que a mí me estaban dando? Me decían que era x igual 1 menos y al cuadrado. Entonces ustedes van a decir, ya, perfecto, podemos hacerlo por esta manera de aquí. Sí, pero recuerden que tienen que sacar derivadas parciales y ahí tienen una raíz. Y yo digo, ¿para qué complicarme la vida? Entonces yo digo, yo lo voy a considerar como que si estuve, como si me lo hubieran dado en implícita. ¿A qué me refiero? Yo voy a tomar x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Es decir, simplemente voy a considerar que como que si me hubieran estado dando esa superficie. ¿Por qué? Porque derivar es sacar la derivada de eso con respecto a x, y y z es sencillito porque es derivar un polinomio. En cambio, ¿podría haberlo hecho considerando este ds de aquí? Sí, sí lo podría haber hecho, pero me iba a complicar la vida derivando esa raíz. Ahí es donde me iba a complicar la vida. Entonces, yo simplemente digo, bueno, lo va a considerar de manera implícita. ¿Esto se puede hacer? Sí, porque de hecho, incluso en el ejercicio que hacíamos en la parte anterior, nosotros teníamos, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 16. ¿Recuerdan que eso qué era? La esfera. Entonces, y lo hicimos por medio de la manera explícita, tomando el ds de manera explícita. Pero también podríamos haber hecho esto. Podríamos haber hecho z es igual a 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y eso, utilizar la forma de acá, porque eso sí está en forma explícita. Entonces, a veces se puede, como les digo, utilizar las dos, es decir, modificar un poco, aplicar un poco de manipulación y se puede ver que esta o esta la podemos usar de cualquiera de las dos maneras. En este caso, y para no complicarme la vida con esta raíz, la utilizo, entonces yo digo que la superficie es x al cuadrado más y al cuadrado, como les estaba mencionando. Entonces, tengo que mi f de x, y z va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 1. Ya, perfectísimo. Entonces, ahora bien, entonces estoy utilizando esta parte de aquí. Entonces, mi ds simplemente va a ser la raíz de la parcial de f con respecto a x al cuadrado más la parcial de f con respecto a y al cuadrado más la parcial más la parcial de f con respecto a z al cuadrado. Todo eso sobre sobre el valor absoluto de f con respecto a alguna de las variables. ¿Con respecto a cuál? Eso va a depender de dónde nosotros vamos a proyectar, como les estaba mencionando. Entonces digo, bueno, vamos a ver nosotros sobre dónde vamos a proyectar. Entonces nosotros en base a nuestro gráfico que tenemos aquí, ¿dónde nos conviene proyectar? Dense cuenta que si yo proyecto, por así decirlo, si yo proyecto en este plano XY, ¿qué me va a quedar? Me está quedando solo esto, porque dense cuenta que si yo proyecto simplemente me va a quedar esta línea de aquí. Y digo, no, pues eso no me conviene hacerlo así, porque simplemente tendría una curva. Yo digo, no estoy teniendo una región. Entonces, yo digo, bueno, ¿dónde me conviene proyectar para yo tener una región de integración? Entonces digo, bueno, voy a proyectar, dense cuenta que si yo cojo, puedo tener esta, bueno, no se ve muy claro, de hecho la voy a poner directamente. Lo que voy a hacer, dense cuenta que yo tengo así como un arco que está mirando hacia los X positivo. Entonces yo lo que hago es que voy a proyectar sobre el plano. ¿Sobre qué plano? Yo voy a proyectar sobre el plano Y, Z. Ah, perfecto. Entonces, dense cuenta que si yo cojo, aquí tengo el plano Y, Z, si yo cojo y proyecto, es decir, si yo cojo y proyecto esta superficie que yo tengo aquí en el plano Y, Z, aquí estos cortes me interesarían saber cuáles son. Dense cuenta, aquí yo tengo, me interesa saber cuáles son. Recordemos que esto era la superficie aquí, tengo X igual 1 menos y al cuadrado. Entonces me interesa saber dónde son esos cortes. Entonces es sencillo, porque simplemente esto lo igualamos a 0 y tendríamos 1 menos y al cuadrado, donde entonces tenemos y al cuadrado igual a 1, entonces y es igual a más menos 1. Ah, perfecto. Entonces estos cortes aquí eran en y igual 1 y en y
menos 1. Ah, perfecto. Aquí, en menos 1 y en 1. Entonces, si se dan cuenta, como esto es una superficie cilíndrica sin proyecto, me va a quedar más o menos como un cuadrado. Dense cuenta que hasta dónde llegaba, hasta la altura de z igual 2. Entonces, esta va a ser mi región de integración. Entonces, dense cuenta, lo que yo hacía acá, esta es mi superficie, pero si yo cojo el proyecto sobre este plano de aquí, que es este que tenemos aquí, me va a quedar esto que estoy poniendo justamente en amarillo, digo en verde, lo que estoy poniendo en verde es esta misma región de aquí. Entonces ya nosotros tenemos ya nuestra región de integración. Entonces, ¿para qué a mí me sirvió eso? Porque esto me va a servir para saber sobre qué plano yo estoy proyectando para poder ver con respecto a qué variable yo voy a venir a derivar acá. Aquí. Entonces, de nuevo, ¿en qué plano yo estoy proyectando? En el plano YZ. ¿Cuál es el eje perpendicular a ese plano? Es el plano ¿qué? Es el eje X, ¿verdad? Porque si estoy proyectando sobre el plano YZ, ¿cuál es el eje perpendicular a ese plano? El plano, el eje X. Entonces yo voy a derivar con respecto a X. Y ya está. Entonces, perfecto. Entonces, una vez que nosotros ya identificamos cómo sacar el ds, pues lo sacamos. Entonces sacamos ahora la derivada parcial de f con respecto a x, que me quedaría 2x, la derivada parcial de f con respecto a y, que me quedaría 2y, y la derivada parcial de f con respecto a z, que me quedaría 0. Y digo, perfecto, entonces ya tenemos esta partecita aquí. Entonces el ds va a ser igual a la raíz de, me quedaría la derivada parcial de f con respecto a x al cuadrado, que sería 4x al cuadrado, más la derivada parcial de f con respecto a y al cuadrado, sería 4y al cuadrado, más la derivada parcial de f con respecto a z, que me quedaría 0 al cuadrado. Todo eso sobre el valor absoluto. Todo eso sobre el valor absoluto de ¿qué? De 2x, ¿verdad? Y digo, perfecto. De a. Ahora bien, hay que tener en cuenta que aquí podemos simplificar un poquito. Sacamos factor común 4 y sale fuera de la raíz como 2, ¿verdad? X al cuadrado más y al cuadrado. Sobre este valor absoluto me va a entregar menos 2x o más 2x. Entonces, para eso nos sirve también el gráfico para ver dónde yo estoy considerando. Recuerden que la superficie únicamente, ¿dónde está? Yo lo estoy considerando únicamente de dónde. En los x positivos. Dense cuenta que únicamente la superficie están únicamente en los x positivos. Entonces digo, no tengo problema. Si es que yo tuviera, por ejemplo, una superficie de otra manera, yo tendría que ponerme a analizar entonces ese valor absoluto. Pero en este caso, dense cuenta que en la superficie únicamente estoy tomando x. Estos x que estoy tomando son x positivos, entonces no hay problema. Yo digo, perfecto, entonces aquí me va a quedar el valor absoluto de una cantidad positiva, va a ser 2x, es decir, me queda lo mismo. Esto viene para acá, esto viene para acá, ¿verdad? Este 2 se va con este 2 y me quedaría dA. Entonces tendría el ds es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado sobre x de a. Y digo, perfecto, ya tenemos el ds. Entonces ya una vez que tenemos el ds ya lo tenemos todo. Ya simplemente es plantear una integral doble. Entonces para eso recordemos cuál era la integral que a mí me estaban pidiendo en un inicio. Entonces a mí me estaban pidiendo esta integral que yo tengo. Esa integral que yo tengo ahí. Perfecto. Entonces yo quiero calcular la integral sobre la superficie. Era x, y más z que multiplicado, bueno, ds, ya, ahora sí. Entonces esto simplemente me quedaría ahora la integral sobre una región, x, y más z, por el ds, pero el ds, ¿qué es? Es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado sobre x de a. Ahora bien, vamos a ver lo siguiente. Yo sé, recordemos que justamente yo ya sabía que se cumplía, que x al cuadrado más y al cuadrado era igual a 1. ¿Esto de dónde lo tenía? Pues de la superficie. Cuando yo despejaba, yo tenía que x al cuadrado más y al cuadrado era igual a 1. Yo digo, para que pertenezca a la superficie. Yo digo, bueno, entonces esto es 1. Ah, perfecto. Entonces tengo la integral doble sobre una región x, y más z, 1 sobre x de a. Y podemos simplificar este x con este x. Y simplemente, ¿qué me queda? La integral doble sobre una región y más z de a. Ah, perfecto. Y concuerda, dense cuenta que aquí únicamente me quedó la integral dependiendo de x y de z. ¿Y dónde yo hacía la proyección? ¿Dónde yo estaba haciendo la proyección? ¿En qué plano? En el plano y, en el plano y, z. Entonces concuerda. Obviamente, si yo voy a calcular la integral sobre ese plano,
las variables que deberían quedarme aquí simplemente deberían ser bien o y o z. Cuando yo lo hacía en el plano sobre x, y, las variables que me debían quedar al final para hacer la integral era x, x y y. Entonces yo digo, perfecto, concuerda, que ese x se me ha ido aquí, es perfecto. Entonces digo, perfectísimo. Vengo para acá y voy ahora sí a plantearme el límite de integración. Tengo límite, y más z. Aquí puedo plantear el orden que yo quiera. Yo voy a plantear el orden de y. Bueno, no, al revés. Voy a plantear el orden de z, de y. Es decir, el diferencial que tengo más afuera es el y. Le toca la integral que está más afuera. Lleva de cierto valor a cierto valor. Luego, el siguiente diferencial que tengo es el dz. Significa que le corresponde a la siguiente integral. Z va de cierto valor a cierto valor. Entonces, ¿cómo yo saco estos límites? Pues de la proyección. Recordemos que la proyección que era, recordemos que aquí cortaba en -1, aquí cortaba en 1. Y aquí era justamente en y, cortaba en 2. Aquí en y2. Yo digo, perfecto, entonces x va desde -1 a 1 y z va de 0 a 2. Perfecto. Entonces, me quedaría ya quitándole las etiquetas, la integral que va desde -1 a 1, la integral que va de 0 a 2, y más z de z de y. Y ahora sí, integramos la integral que va desde -1 a 1, me quedaría yz más z al cuadrado sobre 2 evaluado en 2 y en 0 de y. Me quedaría la integral que va desde -1 a 1, evaluando me quedaría 2y más 4. Aquí me quedaría 4, 2, o sea, 2 al cuadrado, 4 sobre 2, 2, ¿verdad? Menos 0, menos 0. Perfecto. De y. Entonces me quedaría simplemente la integral que va desde -1 a 1, 2y más 2 de y. Digo, perfecto. Entonces integrando me va a quedar y al cuadrado sobre 2, se va con ese 2, más 2y. Esto me quedaría igual a 1 menos 1. Perfecto. Entonces esto me va a quedar evaluando 1 más 2 menos menos 1 al cuadrado. Me va a quedar 1, ¿verdad? Menos, menos 2. Perfecto, evaluando aquí el 2. Entonces me quedaría 1 más 2 menos 1, menos por menos más 2. Este menos 1 con este menos 1 se me va. Y aquí me quedaría 4. Y entonces esa sería la resolución a este problemita. Dense cuenta que este problema fue un problema de elección. Y en lo que estaba revisando, creo que nadie lo hizo bien. O sea, revisé, sí, como estaba sacando los ejercicios de un curso. No creo que nadie lo hizo bien. O sea, simplemente era esta partecita de aquí, esto es igual a 4. Tal vez aquí lo que podría haber confundido, dense cuenta, era que no me daban, me estaban dando una superficie cilíndrica. Entonces aquí uno tendría que ver justamente lo que les decía, dónde a mí me conviene proyectar. Entonces, si yo proyecto sobre el plano XY, simplemente me quedaba una curva ahí. Yo digo, no, pues, no. Yo necesito una región para integrar. Entonces, lo que convenía era proyectarlo sobre el plano XZ, donde justamente me quedaba ese cuadradito que tenemos ahí, y eso me determinaba entonces mi región de integración. Dense cuenta que ahí el resto, otra cosita que también hicimos aquí para que el ejercicio se me hiciera más sencillo, era, yo digo, bueno, puedo tener ese x igual raíz de 1 menos y al cuadrado. Pero al momento de ponerme a sacar raíces, yo digo, no me conviene tanto. Yo digo, más sencillo se me hace expresarlo de manera implícita. Y lo hago de esta manera. Entonces lo hacía de esta manera y me quedaba esta expresión de aquí. Luego, reemplazando el ds, simplemente reemplazaba, cambio por lo que sé. Por ejemplo, yo sé que x al cuadrado mayor al cuadrado es igual a 1. Cambio eso por 1. ¿Qué más sé? Sabía, bueno, simplemente eso era lo que tenía. Simplificaba y me quedaba esta integral que tenemos aquí. Y a esta integral, como yo conozco, dense cuenta, como yo conocía esta región de integración que lo definimos justamente al principio, entonces ya simplemente ponía los límites de integración y resolvía la integral. Entonces eso sería esa parte que nos quedó 4. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado claro? Entonces, un segundito. No, ya, perfecto. Ya, bueno. Iba a hacer otro ejercicio, pero si no me pasaría demasiado el tiempo porque el otro sí es un poco largo. Eso, más porque tengo que ir a hacer una cosita. Eso sería todo por la ayudantía de hoy. Dense cuenta que solo faltan 15 minutos para que se termine. ¿Alguna dudita, alguna pregunta? Ya saben, me pueden decir. O si no,
Eso sería todo por hoy. Espero que en serio hayan quedado súper claro esta partecita. Integrales de superficie súper importantes, pero nada complicado. Simplemente saber identificar cómo graficar, de dónde sacar el DS y resolver la integral como tal. Entonces, ya saben, hasta eso quedaría la ayudantía de hoy. Y si hay alguna pregunta me pueden avisar. O si no, ya eso sería todo por hoy y que tengan muy bonita tarde. De hecho, voy a dejar de grabar. Chao, gracias.